Seguimos en la redacción abierta. Se acaba de incorporar Lucio Muñoz, abogado, también analista económico. Muy bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado de estar aquí como siempre. Un honor. A propósito del juicio de Bankia, vamos a ver imágenes, Raquel, por favor, porque lo vamos a analizar en profundidad con Lucio Muñoz. Luego vamos a abordar otros temas de actualidad, pero las defensas de los acusados en el día de hoy han tenido la oportunidad de presentar sus conclusiones finales una vez que han presenciado los testimonios de todos los acusados, los testigos y los peritos. Todos han solicitado la libre absolución de sus defendidos, pero algunos, como los de Ángel Acebes y Sergio Dura, han acusado a la Fiscalía de fraude procesal por haber modificado su acusación. La defensa del exministro, exconsejero de Bankia y expresidente de su comisión de auditoría, Ángel Acebes, ha acusado directamente a la Fiscalía de cometer este fraude procesal con el objetivo de eliminar las garantías del principio acusatorio, alegando que no existen los hechos que constituyen el delito de falsedad contable. Pedimos que no se tenga por hecho esta actuación, así se ha dirigido al tribunal. Además, se ha adherido a estas explicaciones la defensa de Sergio Dura, actual responsable de riesgos de Bankia y el único actual directivo de la entidad que está imputado en la causa. Dura se incorporó al banco en julio del año 2011, después de la salida a bolsa, y ha ocupado desde entonces el cargo de interventor de Bankia durante los últimos 8 años. Decía el letrado de este señor: no nos acusaba el Ministerio Fiscal, dice que eso es una modificación sustancial de los hechos prohibida. Ha explicado, como decimos, el letrado sobre el nuevo escrito de acusación del Ministerio Fiscal. Vamos ya con Lucio Muñoz. Esta acusación, Lucio, Sí. ¿tiene profundidad? ¿Tiene algún sentido? ¿Tiene, ¿hay hechos que sustenten esta acusación al Ministerio Fiscal? Sí, lo explico. Hay que remitirse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo. En este sentido, te comento lo siguiente, Javier. Esta jurisprudencia sostiene, vía una sentencia del Tribunal Supremo que creó jurisprudencia, una sentencia de hace tiempo. La línea jurisprudencial es la siguiente. La defensa, en este caso la Fiscalía Anticorrupción, puede en el escrito de conclusiones definitivas, en ese escrito de conclusiones definitivas, que no olvidemos que se ha producido hoy, en esa fase de conclusiones definitivas, la acusación, en este caso, repito, la Fiscalía Anticorrupción, tiene potestad para cambiar la calificación del tipo penal. Pero lo que no puede hacer nunca la acusación, repito, en este caso la Fiscalía Anticorrupción, es lo que ha hecho, es decir, ampliar la acusación. ¿Por qué digo esto? Pues porque al principio la Fiscalía Anticorrupción acusó a 4 exdirectivos de Bankia de estafa a los inversores. Y en este escrito de conclusiones definitivas, que se ha producido hoy, ha acusado a 14 exdirectivos y a un directivo actual, en concreto el responsable de riesgos del comité de dirección actual, los ha acusado de este delito de estafa a los inversores, más otro delito de falsedad contable. Para que lo entiendan los telespectadores, esta es la ampliación de la acusación a la que me he referido citando la jurisprudencia sostenida por el Tribunal Supremo. Es decir, lo que no puede hacer la Fiscalía es acusar de un delito y después, en el escrito de conclusiones, ampliar esa acusación a 2 delitos, que es lo que ha hecho. No sé si lo entenderán bien los telespectadores. Es decir, lo que permite la jurisprudencia del Tribunal Supremo es cambiar ese primer delito por el que se acusó a los acusados, es decir, el de estafa a los inversores, se habría podido cambiar por otro delito. Eso sería correcto. Pero lo que se ha hecho es decir, ampliar a 2 delitos, al de estafa a los inversores y falsedad contable. Eso contradice, además de la jurisprudencia, contradice el principio acusatorio penal y, por supuesto, produce un menoscabo, un deterioro en las garantías y los derechos procesales de los acusados. Por eso las defensas han argumentado hoy que el principio acusatorio penal se ha visto mermado en virtud de esa ampliación de la acusación que cerciora
cerciona, los derechos procesales. Por eso ha acusado de fraude procesal a la actuación de la Fiscalía. Esto lo puede refrendar en la fase de informes que se producirá en septiembre y, por supuesto, es una vía para solicitar la solución, la libre absolución de los acusados, que se podía producir. En el caso que no se produjera y se produjera por el contrario, una sentencia condenatoria, pues cabe también la posibilidad de interponer un recurso de apelación ante la propia Audiencia Nacional. Por tanto, sí es conforme a derecho la argumentación que ha esgrimido, en este caso, las defensas. No olvidemos que ya se ha terminado la fase testifical. Hoy se ha concluido la fase de conclusiones definitivas y ya solo queda la fase de informes, como he dicho antes, la fase de última palabra y ya el juicio quedaría visto para sentencia. Es posible que, en base a esta argumentación de las defensas, por lo menos uno de los delitos queden absueltos los acusados, por lo menos por un delito, por el segundo. Pero yo creo que deberían absolver a los acusados en virtud de este fraude procesal que tiene toda la argumentación jurídica en base a lo que acabo de comentar. Lucio, lo que está aquí de fondo es la salida a bolsa y lo que está aún más de fondo es el papel de las antiguas cajas de ahorro. Los políticos, en el momento en el que se hicieron con las cajas de ahorro, metieron mano en estas, la mayoría se han ido a pique. Sí, bueno, esto es esta es la derivación de este asunto, pero recordemos que Bankia estaba acusada también como responsable penal en virtud de que es una entidad jurídica, pero ha sido absuelta. Bankia ya quedó absuelta y sí se ha acusado a Bankia de responsabilidad civil subsidiaria, pero ha sido absuelta, es decir, no tiene ninguna responsabilidad penal. En cuanto a lo que tú me comentas, evidentemente se ha acabado con ese sistema social, también implantado en provincias e implantado sobre todo en muchos pueblos rurales, y ese sistema social pues levantaba muchas explotaciones agropecuarias, pequeños negocios, pymes, autónomos de muchas ciudades pequeñas, de muchos pueblos pequeños y de muchas comunidades. Digamos que estaba muy implantada en la España rural. Ese modelo social de cajas de ahorros quedó dinamitado, pero no por Bankia, sino por todas las cajas de ahorros que se las apropiaron los partidos políticos a nivel regional y a nivel local. Se concedían sus propios préstamos a los propios miembros del Consejo, no sé si de administración o de dirección o como se denominen en las cajas rurales, que lo integraban los mismos políticos regionales y autonómicos. Se demostraron que estas cajas de ahorros pues eran las herramientas de financiación de los partidos políticos locales y regionales, y evidentemente pues este sistema lo han finiquitado los propios partidos políticos por ese motivo. A propósito de la figura de Rodrigo Rato, el que fuera gerente del Fondo Monetario Internacional, que también fue ministro de Economía en la etapa de José María Aznar. La semana pasada hablamos con el abogado José María Blanco Corredoira sobre este asunto. Sí. Lucio, ¿tiene muy complicado Rodrigo Rato salirse sin una condena en firme? Bueno, en principio, la argumentación de la defensa de este señor, yo creo que por lo menos una estrategia es errónea, es decir, el basar la defensa en que la Comisión Nacional del Mercado de Valores dio su visto bueno a la salida a bolsa, y también el Banco de España, como así fue, porque se ha demostrado que hay un informe que se remitió al Congreso y se remitió a la propia Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional. En ese informe se dictaminaba que la Comisión Nacional del Mercado de Valores pues revisó esta salida a bolsa y la aceptó. Pero la ley no se corresponde con la argumentación de la defensa, es decir, la ley establece que los administradores y los auditores son los responsables. Por tanto, este argumento de la defensa que ha empleado en el proceso yo creo que es erróneo. Pero en virtud de lo que acabamos de comentar, es decir, del fraude procesal cometido por la Fiscalía Anticorrupción, pues sí que tendría una salida. Recordemos que este juicio está muy politizado. Hay muchos partidos políticos que les interesa, por ejemplo, pues que haya una sentencia condenatoria,
en relación a Rodrigo Rato, porque por ser quien es, evidentemente fue un político muy importante de una era, yo creo que de mayor prosperidad de España, que fue la época de Aznar, de España es en la democracia, me refiero. Y a muchos partidos políticos les interesa, para sacar rédito, que esta sentencia sea condenatoria, al menos en lo que corresponde a Rodrigo Rato. Pero repito, el argumento de fraude procesal en el que ha podido incurrir la Fiscalía Anticorrupción me parece con arreglo a derecho. Ya veremos a ver cómo se produce la fase de informes, que será en septiembre, en la que las defensas podrán argumentar este fraude procesal contra la Fiscalía Anticorrupción, y ya veremos a ver cómo será la sentencia. Pero en principio yo creo que podría ser, no sé si será condenatoria, pero en virtud de este fraude procesal que yo creo que se ha producido, pues podría ser absolutoria. Esperemos no a septiembre, sino unos meses más tarde, que se producirá la sentencia. Cambiamos de asunto. La polémica, los dimes y diretes entre Partido Socialista y Podemos. La semana pasada, 2 veces le dijo el Congreso de los Diputados que no a Pedro Sánchez. Mayoría de diputados que votaban que no. Podemos se abstuvo en las 2 ocasiones, recordemos. Pero, lógicamente, esa abstención era una forma de decirle que no a Pedro Sánchez, porque no habían llegado a un acuerdo para sacar adelante ese gobierno. Gobierno de cooperación era lo primero que estaba proponiendo el Partido Socialista, para pasar posteriormente a gobierno de coalición. Es decir, le comparaba la demanda a Podemos. Las cuestiones luego fueron realmente cosméticas, meros detalles de si tenían que ser estos ministerios, de si no me has dado estas competencias. En definitiva, Iglesias le quiso decir que no a Sánchez para llegar al match ball, a la última oportunidad del próximo 23 de septiembre. Si en esa fecha, en esa tercera votación de investidura, Sánchez no recibe más síes que noes en la Cámara Baja, nos tendremos que marchar al 10 de noviembre a elecciones generales. 4ª vez que los españoles tendríamos que ir a votar en unas elecciones generales en los últimos 4 años. Ahí es nada. Pablo Iglesias, ayer en su programa Fora Apache en Hispan TV, esa televisión financiada, iba a decir religiosamente, generosamente por Irán, criticaba al señor Sánchez, al que le acusa de no tener un proyecto para España. Querían subir el salario mínimo, presumieron en campaña de haber subido el salario mínimo, pero yo estuve en esa mesa con Pedro Sánchez, que no quería subir el salario mínimo interprofesional. Tampoco quieren garantizar las pensiones y no quieren defender el sector industrial. Entonces hay un problema en última instancia de para qué quiere el Partido Socialista el poder en España, porque yo creo que ellos no han tenido ese debate. Cuando alguien dice, yo quiero ser presidente del gobierno con la abstención del PP y Ciudadanos, y si eso no puede ser con Unidos Podemos, demuestra que no tiene proyecto para este país. Claro, tú tienes un lógico problema de identidad, pero yo creo que esto no tiene una solución en clave de la táctica, sino en clave de diseño de proyecto de país. He dicho antes que Iglesias acusaba a Sánchez de no tener un proyecto para España. En realidad ha dicho para este país, que es como a los progres les gusta denominar a España, ¿no? Sí, bueno, se ha demostrado en la investidura que ninguno de los 2 partidos quería pactar realmente. Porque recordemos lo que ocurrió en febrero de 1936, cuando el gobierno del PSOE de Largo Caballero le propuso al PC, al Partido Comunista Español, entrar en su gobierno. Y entró ofreciéndole ministerios de segundo nivel, es decir, sin prácticamente responsabilidad. El Partido Comunista aceptó. Por tanto, en este caso, Podemos, yo creo que fue legítima su solicitud, porque evidentemente en virtud de su proporcionalidad que le otorgaron los votos en el 28 de abril, yo creo que legítimamente solicitó pues 5 ministerios y la vicepresidencia. No obstante, también fue legítimo el rechazo del PSOE, puesto que no podía sostener un gobierno paralelo dentro de otro gobierno, que es lo que quería Podemos. Por tanto, me parece también legítima el rechazo del PSOE. Pero siempre se puede llegar a un acuerdo, y no llegaron a un acuerdo porque realmente ninguno de los 2 quería pactar. ¿Qué ocurre ahora? Pues ahora ocurre que el PSOE pues cambia de estrategia, y cambia a una doble estrategia. Antes también tenía una doble estrategia, que era o que Podemos le apoyara gratis o elecciones. Sigue esta estrategia de las elecciones y ha cambiado pues la dirección. Ahora ya se mira a Ciudadanos, incluso al PP.
yo creo que después del pacto del Frente Popular Independentista en Navarra, creo que ya no es sostenible ni siquiera la abstención de Ciudadanos. Ya no puede buscar Sánchez la abstención ni de PP ni de Ciudadanos. Creo que no. Es lo que precisamente ha dicho hoy Pablo Casado. Un buen criterio. Con buen criterio. Vamos a recuperar ese momento, Raquel, en el que Pablo Casado, presidente del Partido Popular, hoy la reunión en Génova 13, la sede nacional del PP, Ejecutiva Nacional, que Sánchez ha echado por tierra la posibilidad de una abstención. No es posible con Pedro Sánchez. Yo se lo dije al finalizar la sesión del jueves. Yo le dije que yo respeto personalmente a Pedro Sánchez y respeto mucho a su partido. Pero no respetamos su propuesta de gobierno ni su candidatura como para apoyarla. Cuando alguien presenta un proyecto en el que el revisionismo, el sectarismo, incluso pues el radicalismo es el eje central de 2 horas de intervención, pues se hace muy difícil. Esas eran las palabras del señor Casado. Aludía también al acuerdo en Navarra. Ya sabemos que Bildu tiene un asiento en la mesa del Parlamento Navarro, de la Comunidad Foral. Allí Bildu tiene un asiento, está presidido por Guero Abay, la mesa del Parlamento Navarro. Y para que el PSOE, con María Chivite a la cabeza, pueda gobernar esa comunidad, es necesaria la abstención de los proetarras, de los representantes políticos de la banda terrorista ETA. Vamos a escuchar a Echenique hablando de coaliciones. A ver si podemos verla a Pablo Echenique. Ahora sí. Nosotros ya hemos dado en nuestros argumentos que el gobierno a la portuguesa ya se probó antes de las elecciones, después de la moción de censura, y duró 8 meses. Fracasó. Nosotros pensamos que para dar estabilidad al país y para que se cumplan los acuerdos, un gobierno de coalición es la mejor opción, y además es lo que ha votado la gente el 28 de abril. Yo siempre digo, Lucio, y no tienes por qué estar de acuerdo, que los periodistas tenemos que atender más a los hechos que a las palabras, porque los políticos cambian de discurso prácticamente cada día. Y los hechos son los que son, que en Navarra el PSOE, por mucho que quieran dárselas de constitucionalistas y demás retórica, el PSOE va a gobernar gracias a Bildu. Por lo tanto, si miramos al 23 de septiembre, esa posibilidad, esa formación del Frente Popular, del gobierno Frankenstein, todos los radicales de España, los de Podemos, los comunistas, y luego tenemos a los de Izquierda Republicana, partido cuyo anterior líder, Oriol Junqueras, está en prisión provisional por estar perpetrando ese golpe de Estado del 1 de octubre del 17 y la posterior declaración unilateral de independencia del 27 de ese mismo mes. Junqueras está en la cárcel. Y con estos partidos son los que el señor Pedro Sánchez va a formar gobierno. Podemos y Esquerra, también con PNV, por cierto. Sí, bueno, yo creo que es que la negociación ya se había producido muchísimo tiempo antes. Recordemos que hay un proyecto de reestructuración administrativa regional en la Comunidad Foral de Navarra. ¿Para qué? Pues es un proyecto que el trasfondo del mismo se traduce en otorgar a los independentistas el control administrativo de prácticamente de toda la región, con todo lo que ello supone. Eso se está negociando, yo creo que ya se ha negociado. También se está negociando un estatuto vasco, y en el cual se está incluyendo una herramienta de anexión, una herramienta jurídica de anexión, vía, por ejemplo, disposición transitoria cuarta de la Constitución española, de anexión de Navarra al País Vasco. Esto se está negociando, tramitando legislativamente en el Parlamento vasco, y es algo que atañe a Navarra. Por tanto, se están tomando decisiones en el País Vasco en función de lo que va a pasar en Navarra. Incluso las manifestaciones que hemos visto esta semana, pues en olor de multitudes recibiendo a etarras, pues esto también se ha pactado. Es decir, si el PSOE, por mucho que inste a la Fiscalía General del Estado a investigar este delito de enaltecimiento al terrorismo, en el fondo también se ha pactado que se haga, pues digamos, pues una especie de vista gorda
porque evidentemente está dentro de la negociación. Los apoyos o la abstención de Bildu no es gratis y el PSOE lo sabe. El PSOE ha intentado que Podemos le apoye gratis, pero sabe que con EH Bildu no es posible. No sé si el señor Lucio Muñoz se cree la encuesta publicada en el día de hoy por el CIS de José Félix Tezanos. Antes hablamos con Amando de Miguel, sociólogo, y él tampoco se explicaba cómo el PSOE crece tanto y el resto de partidos baja. Es decir, los tres partidos de la derecha, Podemos baja, pero es que luego Ciudadanos, lo vamos a ver, PP y Vox también caen. Y es que el porcentaje de los votantes del Partido Socialista tendríamos que viajar al pasado, al año 2011, cuando el PP de Rajoy ganó por mayoría absoluta con 186 diputados, una mayoría absoluta muy holgada. La traducción de este porcentaje de 41,3 del PSOE en escaños estaría por ahí, en 188, 186 escaños, que con un parlamento con 5 partidos, de verdad que parece imposible creer que una formación pueda tener mayoría absoluta tal y como está la política. El PP cae del 16 al 13, Podemos cae del 15 al 13, Ciudadanos cae del 15 al 12 y Vox cae del 10 al 4. Lucio, esto es propaganda, ¿no? Por supuesto. Yo en principio tengo que decir que no soy experto en demoscopia, por supuesto, no soy demoscopo, pero como ciudadano pues interpreto esta encuesta en clave electoral. Han pasado 3 meses y medio de las elecciones generales. Exactamente. Interpreto esta encuesta en clave electoral, es decir, como una estrategia ya preelectoral, o también como una especie de presión a Ciudadanos para que se abstenga en septiembre. Esa es mi interpretación. No obstante, se pueden sacar otras conclusiones. En cuanto a esta encuesta, si entramos en ella en una valoración muy sui generis, pues yo creo que el Partido Popular no bajaría, yo creo que el Partido Popular subiría. Evidentemente el PSOE, si sube o no sube, no sería, perdón, si sube no sería en tantos puntos. Y en cuanto a Ciudadanos, yo creo que sí bajaría. Vox posiblemente también baje, no porque lo esté haciendo mal, porque no lo está haciendo mal, pero es un partido bisagra y tiene la dificultad que conlleva ese posicionamiento. Y también yo creo que podría bajar, aunque no ha hecho nada para bajar, pero sí podría bajar. Y sobre todo, pues evidentemente no es de recibo plantear este CIS, puesto que es imposible que el PSOE suba en esta línea, ¿no? Y sobre todo, lo que no se ha valorado, yo creo, en el CIS es el deterioro económico que se podía producir en España en noviembre, de aquí a noviembre, puesto que si desestacionalizamos los datos del empleo, no son buenos. La ralentización del crecimiento económico ya es un hecho, y por supuesto, como he dicho antes en relación al empleo, la ralentización del crecimiento del ritmo del empleo también es un hecho. Por tanto, si añadimos estos datos al Brexit y a una serie de factores más, yo creo que se va a deteriorar la economía, y en noviembre ya no van a ser datos macroeconómicos, sino que los ciudadanos lo van a percibir pues en su economía particular. Lucio Muñoz, muchísimas gracias por estar con nosotros analizando el caso Bankia y también estas relaciones tirantes, sin duda, entre Podemos y el Partido Socialista. Nos vamos a marchar a la publicidad. A la vuelta está con nosotros el diplomático Mario Crespo, que además de eso es un aventurero y un gran escritor. No se lo pierdan.